Bueno, Hola, hola. Gracias, Claudio. ¿Cómo estás? ¿cómo estás, Diana? Buen Muy día, bien. buen Gracias, día buen para día. todos. Buen día para todos. Bueno, damos comienzo el día de hoy a esta clase de introducción al budismo Zen, ¿sí? Que voy a presentar, Claudio. Él es Claudio, profesor, Claudio Shito, ¿sí? Es psicoterapeuta Zen, da entrevistas y terapias en el Centro SER de Muniz, de San Miguel, Buenos Aires, ¿sí? Para las personas que no son de esta zona. Eh, y hoy vamos a tener el placer de tener esta introducción al budismo zen. Hay un montón de preguntas, ¿sí? Para alguien que no Mm, sabe nada o que no están acostumbrados a esta mm. terminología, a esta cultura. Él no va a poder sacar las dudas. Así que, bueno, principio, ¿a qué apunta el zen? ¿Qué es el zen, Claudio? Bueno, el Zen podemos decir que nace en la India y es exportado hacia China, se transforma en el budismo Chan y después de ser exportado a China, perdón, se transporta a Japón donde se transforma el budismo Zen. Estamos hablando del siglo V, más o menos en nuestra era. El Zen que practico yo es el Zen Rinzai, para ser más específico. Y la transliteración de la palabra dhyana en sánscrito vendría a ser algo así como meditación, pero en japonés se dice la meditación sentada, que se puede traducir, se puede definir como Zen, que es la palabra que en Occidente nosotros conocemos como que el sabor del Zen, ¿no? Como que, ¿qué es el Zen, no? Bueno. La escuela mía, que viene a ser Shinbaku Zen, Genga Kenji y de Sincronía Zen de España, es donde yo me instruí varios años. Sigo teniendo a mi maestro Zen, que es un guía mío, a pesar que estamos a distancia, sigue siendo mi maestro. Es donde yo encontré ciertas realidades de la vida, ¿no? Ciertas realidades que uno se puede llegar a preguntar, existenciales, ¿no? Existenciales. ¿Para qué estamos? ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Por qué estoy buscando? ¿No? Lo que hace el Zen en la vida, podemos decirlo que si lo adoptamos nosotros, se puede transformar tranquilamente en una filosofía o en una forma de vida. Entonces podríamos decir que no está atado a una religión o a una doctrina, aunque sí comparte las características de tener una doctrina y una forma monástica de expresarlo. También hay un zen, que es un zen laico, ¿no? Que también viene a ser, también tiene, está enraizado en la parte original, la parte más antigua, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el Zen del corazón, que es lo que expresamos nosotros, el Shinbaku Zen, viene explícitamente de la escuela Rinzai con ciertas prácticas, ¿no? Así que podremos decir que el Zen tiene ese sabor, esa forma de vivir la vida aquí y ahora, como se dice tal vez, pero en el sentido de estar siempre presente, ¿no? En el momento presente. O sea, ¿cómo lo hacemos? No por ir a un templo o por ir a un dojo lo vas a encontrar, sino que se encuentra en la vida cotidiana, tanto en el hogar como en la familia, como los amigos, en el trabajo y donde sea. O sea, Zen es una complementación de todo, digamos. O sea, te Ahí estaremos pregunto, introduciéndolo un poquito. Ujú, sí, sí, decime. pregunto, entonces cualquier persona lo puede hacer, siendo creyente, no creyente, laico. Sí, sí. Y el Zen es muy amable en ese sentido. Y siempre y cuando uno puede empezar por libros, puede empezar con un instructor, un maestro, o ir a un templo zen, a un dojo zen, donde la gente se reúne a meditar. La cuestión del zen es la experiencia viva. O sea, podemos leer muchos textos, podemos sentir, podemos gozar de ciertas libertades, experimentar, pero realmente la experiencia directa es lo que nos proyecta realmente para saber qué es zen. Entonces, una persona común no necesita, digo que sí necesita una instrucción, obviamente, pero cualquier persona común puede practicarse, no hay drama en ese sentido. Ok.
Y pregunta, ¿qué es un koan? Se habla mucho de qué es un koan. Sí. El koan es una palabra muy famosa, ¿no? Que se utiliza en el Zen. El koan es un público anuncio. Es cuando un maestro le da en una entrevista a un discípulo como un acertijo sin resolver. Algo así como, ¿qué olor tiene el pino? Antes que lo sintiera, ¿viste? Entonces es un público anuncio donde la persona se queda pensando todo el día y se lleva la palabra koan, como este anuncio que le da y se la lleva, se la lleva, se la lleva a dormir, trabaja. Es una práctica integrada del Zen. Hasta que se busca, obviamente esto se hace, primero tenemos que saber que se hace con preparación, ¿no? Se da al discípulo, a la persona que después de tanto tiempo está practicando Zen, este anuncio y la persona llega a un punto de, como una caldeada, ¿no? Una caldeada, ¿no? Cuando está haciendo caldo, ¿no? Como que hasta que se le empieza a evaporar, evaporar, levanta temperatura dentro de uno y sale de adentro de la zona del ara algo, una respuesta que no, que si ¿Se bien puede? es progresiva, que la estamos trabajando, pero sale y se revela el koan, se revela el satori, se revela la luz, una luz clara y expresiva donde te enseña realmente cuál es la naturaleza tuya. El koan es como si estuvieras en un callejón sin salida y tu mente está ahí golpeando a ver qué es, qué quiso decir, qué significa, hasta que se pega contra la pared y en un momento sale por sí sola la respuesta. Y las respuestas generalmente son definiciones que solo el estudiante la puede entender. Es una sensación de los cinco sentidos, podríamos decir, decía Omori Sogen. Y pregunta, Es la unión, digamos, no es una dualidad que puedo pensar. Ah, sí, sí, me dijo un acertijo el profesor, el maestro, y puedo deducir qué es esto. Y no, mentalmente estamos separados. El koan lo que hace es unificar y traer esa luz de adentro donde se revela una respuesta. A veces no es, en realidad no es que sea una respuesta, es un movimiento todo, digamos. Como el koan mu o el koan que se da en nosotros, que quién soy yo, y la persona se lo lleva, y hay un momento de quiebre donde la mente ya dice, basta, ya no puedo más. Y se revela. Es una práctica fuerte, digamos, pero bueno, no, que a pesar del zazen, de la práctica meditativa, se puede hacer, obviamente guiada con un maestro, ¿no? Y con un instructor, ¿no? Digamos. Es un camino directo al corazón, ¿eh? Siempre estamos hablando de que Zen tiene primero la concentración y la compasión. Entonces hay que saber que para practicar el koan hay que tener mucha compasión. Compasión por uno, sobre todo por uno primero. Primero hay que empezar por uno en el Rinzai, siempre se empieza por uno. Y compasión por el otro. Entonces sabemos que estamos tratando de ser mejores personas. El koan nos hace ser mejores personas y volver al hogar. ¿Y cuál es el hogar? De la preocupación, donde está el corazón. Por eso se llama Shingaku Zen, el Zen del corazón, que es lo que yo enseño, ¿no? Bueno, digamos que el Zen es un público anuncio que le da un maestro a un discípulo en un momento determinado para que practique. Hay gente que tiene koans muchos años, hay gente que en la entrevista con el maestro dice, bueno, a ver qué resultado llegamos con este koan. ¿se Y puede bueno, comprar? por eso te digo, siempre hay... Se puede, Sí. perdón, se puede comprar el koan con una parábola que te da el maestro para que puedas meditarlo internamente y en algún momento, como vos decís, te ilumina ese entendimiento. Es como que uno entra en un entendimiento, una comprensión interna que a veces, muy pocas veces se puede describir con palabras, simplemente es como que se puede experimentar como un saber interno. Sí, sí, sí puede ser, Dayan. Pero también tenemos que pensar, Dayana, que a veces las sensaciones son emotivas. No está Mm. mal ser emotivo.
sino que tenés que ser al principio como muy intuitivo. O sea, la comprensión no sirve, porque entre comprensión, intuición sirve y emoción. Entonces esos tres caldos, una intuición aguda, porque el Zen es muy intuitivo en cierto sentido, intuye algo, intuye hasta que la mente va hacia nada. No es que es un vacío, ¿no? Sino que es un vacío luminoso. Ahí está la diferencia, ¿no? Una quietud de comprensión. Entonces podemos decir que sí, pero sin que esté manchada, porque la mente se mancha por sus costumbres. Entonces podríamos decir que tu costumbre siempre es una emotividad. Y a veces lo emotivo no es malo, es bueno, porque sabemos que estamos en un camino de vía de iluminación y nos estamos adentrando, aunque el camino está, no hay que buscar nada en el Zen, ¿eh? En el camino está, sí que trabajamos progresivamente, entonces puede ser que leyendo un fragmento incluso de un cuento, algo que te haya quedado, y explorás, intuís qué quise decir, en un momento si la mente se quiebra y nos da ese momento por ahí de paz y serenidad. Pero podemos decir que sí, sí, hay que ver qué experiencia y tanto el maestro te diga, bueno, sí, acá has tenido una experiencia directa, un ¿o no? Kenjo, Ken- o no. O fue algo Pero bueno, uno emotivo, puede... o claro, fue algo que vino de la A veces, emoción, a veces, del ego. a veces sí, a veces las emociones son muy fuertes y nos hacen ver cosas que no queremos ver. Y está bien, porque está como enraizada. Y a veces tenés un koan y es una palabra que te la llevas y encima estás, ponele, sufriendo, teniendo algún malestar, algo malo en tu vida. Y lo que hace el koan incluso es sacar todo eso hacia afuera. Porque es como una manzana, ¿no? Porque si yo yo a la manzana le agrego más capas, ¿no? Es como que incluso estoy dando una explicación para que todos entiendan. Si yo le agrego percepción, no sé, emoción, y estoy tapando la manzana, pero adentro perdón, la zanahoria, perdón, y adentro es vacía. Entonces lo que hace el Conan es traspasar toda la, perdón, la cebolla, y como que es vacía adentro, ¿no? Digamos que en términos más indicativos, que indican el koan, incluso una frase puede llevarnos a lo más profundo del corazón. Y de ahí Mira, puede salir esto, una respuesta. claro. Y Es esto una también, respuesta, es una respuesta. esto se puede Sí, traducir sí, a lo que es el zen del corazón. sí, sí, sí. El centro del corazón es Shinbaku-sen se llama. Bueno, continuamos nomás. Claro. Bueno, seguimos con el zen del corazón. Entonces, podría llamarse el zen del corazón. Que, a ver si yo Sí, entiendo. Hay dos caminos en la meditación. El de la no sí, mente, el camino en donde vamos a trabajar más con la mente, y otro que va directo al corazón, ¿verdad? exactamente. Exactamente. Cuando, vamos a hacer así, cuando la mente y el corazón son uno, ya no hay dualidad, se dice que hay uno. Entonces, a veces es bueno trabajar, vamos a decir, con la compasión en una práctica Zen, y es bueno trabajar con la mente. Se le dice no mente, pero no es que no es que no existiera mente, sino que se trabaja con hacer y no hacer. Algo así como un albañil que va a revocar una pared y lo único que hace es estar centrado en revocar la pared sin que las emociones lo perturben, tanto como decir, debo terminar esta pared a cierto horario, debo hacer esto rápido, o preocupaciones dentro de su trabajo. Entonces lo que podemos decir que es trabajar centrado en el trabajo de un albañil,
sin tener que estar expuesto a ciertos patrones emotivos, ¿no? ¿Y qué se le puede definir una meditación andando como una meditación activa? Sí, nosotros le decimos Kinhin, se llama, es algo así como caminar, pero simplemente caminar. O sea, yo podría salir a caminar, incluso acá en San Miguel tenemos lugares para caminar, para andar, en Bellavista, en el corredor. La gente se voy a caminar para tranquilizarme, eso está muy bien, pero otra cosa es caminar sin tener que estar viendo los paisajes, o a pesar de que estás en un lugar tranquilo. Entonces podemos decir que Kinjin es caminar silenciosamente, ¿no? Silenciosamente dentro de uno, dentro de su interior. O sea, las personas que hacen Kinjin tienen una cierta templanza, ¿no? El trabajo se basa en una templanza del caminar, ¿no? Hay formas de caminar más lentas, más... Esto se relata a la época del Buda Shakyamuni, porque el Buda Shakyamuni, a pesar de que trabajaba él con una meditación, con las meditaciones, le daba a los monjes, eh, bueno, se ve que es así, y siempre fue así, caminar. O sea, no era un acto físico también, pero de concentración, de atención plena. Entonces la persona caminaba lentamente, iba y volvía, ¿no? Entonces en el Zen se conserva esta costumbre del Kinhin, caminar silenciosamente o con atención o serenamente, sería el caminar serenamente, ¿no? Entonces, sin idear encuestas, bueno, se puede llevar un koan, incluso trabajar un koan, pero siempre tiene que ser algo. No se puede estar pensando en muchas cosas porque ya sabemos que al final del día nuestra mente está completamente devastada de tanto pensar. Y a veces es mejor solamente centrarse en uno, como te decía hoy, como un albañil o como una señora que amasa pan. Que hace solo una tarea. Exactamente, porque cuando vos te dedicas a muchas tareas, el problema de todas las tareas es que al fin y al cabo, tu mente ya está como completamente lo que nosotros denominamos los occidentales estrés, ¿no? Sí. Pero también podemos decir que es como una reprogramación, o sea, una adaptación continua. Lo que hace el ser es romper la adaptación para que realmente seas quien realmente sos, tal cual sos. Creo que vamos bien ahí, Diana. ¿Otras preguntas? ¿Hay algún tipo de sanación para la gente que no conoce y que tienen tendencias eh, de estrés Mm, o de vida cotidiana en la cual uno quiere sanar o buscar algún tipo de solución? Entonces, ¿esta práctica me puede ayudar a mí para sanar ciertas cosas? Diana, sí, unas varias prácticas. Hay una práctica de visualización que se llama Nan Ho, que es una visualización donde uno visualiza una esfera blanca, en este caso en la corona, donde la esfera blanca empieza a caer en los ojos. Es un imaginativo que haces, una visualización, donde la meditación empieza a cubrir todos los canales, empieza a entrar en los brazos, en el cuerpo, en la garganta, en las zonas, por ahí algunos dicen los chakras, pero es en la zona de los vientos, los lum, donde se acumula energía, en el pecho, en el estómago, y en la zona principalmente que trabajamos nosotros se llama la zona de Lara. Son 3 dedos bajo el ombligo, que es desde donde nosotros es el mundo del Zen, el universo del Zen. Ese fuego que tiene que estar siempre equilibrado, es el que equilibra casi todos los 5 sentidos, las 5 emociones, las 5 energías. Entonces podemos decir que sí. Si mientras las 5 energías estén equilibradas, no quiero decir que esto va a sanar
por completo todas las heridas que venimos acumulando hace años, pero sí podemos decir que sí trabaja. Si uno trabaja y uno está dispuesto a trabajar y a sanar, sí, siempre y cuando la zona del ara esté energéticamente. Pero ¿para qué se puede hacer esto? O sea, ¿para qué uno lo quiere trabajar esto? En el Zen nosotros trabajamos en enraizar. No se puede hacer nada si un árbol no está enraizado. Entonces podríamos decir que para practicar una meditación de visualización tenés que tener a un maestro o un instructor por lo menos que la haya practicado años. Para antes de eso hay que enraizar y hay que enraizar la práctica del Zen. Primero hay que enraizar la meditación, ¿eh? Algunos públicos anuncios, que no todos son iguales, pero algunos son, como decís vos, reflexiones emotivas. ¿Mm? Pero ¿de dónde salen? ¿De dónde salen las emociones? De la zona del ara, donde se acumulan. Y después se acumulan en el pecho, ¿no? Donde... Entonces, cuando todos estos canales están entrelazados, sin buscarle mucha teoría, porque a esto no hay que buscarle mucha teoría, lo que sí es una experiencia directa. Entonces podemos decir que sí, están los 8 movimientos de Hakuin, está el Kinjin, están los Koan, que son cuentos Zen también. Un Koan es un cuento Zen también. La explicación que yo doy al final también es un Koan, porque al final solo queda una resolución, la pregunta que él se hizo. La persona, cuando esto quede grabado y vos los pongas, la persona se va a hacer una pregunta existencial o no. Entonces también podemos referir que esta vida también es como al final yo voy a contar una historia, pero Podemos, podemos decir que sí, hay sí, sanaciones Zen, hay sanaciones Zen en todo sentido. Incluso uno puede visualizar que está limpiando la casa. Esta es una práctica simple que pueden ir trabajando. Puede visualizar que está trabajando en la casa o cocinando, ¿no? O bañándose incluso, en una práctica budista también de bañarse, porque uno piensa que al bañarse también está despejando las impurezas de la mente. Entonces ahí uno va trabajando, entonces uno está trabajando con cocinar, ¿no? Cocinar. Está cocinando, sea bien o malo, centrado en cocinar, y a la vez adentro suyo es como que entra una energía y ve que es algo muy, eh, como muy significativo, ¿no? Y a la vez expresivo, a la vez comprensivo y a la vez sanador. Es genial. como el albañil, ¿no? Es como el albañil, ¿no? Pues el albañil también trabaja así. Pero si él ama su trabajo, se ama a sí mismo. Es un espejo, ¿no? Porque si es como que la luz pega, rebota en el espejo y vuelve como un koan a tu vida. Tu vida es un koan, es un cuento zen. Es como que la luz entra, de ese pensamiento entra en vos, en tu corazón, pega, rebota y vuelve. Entonces, si yo estoy mal, pega, rebota y ¿qué vuelve? ¿Qué va a volver? Y algo mal. Experiencias, Entonces, claro. claro, entonces para trabajar esa experiencia que estás teniendo, no me estoy sintiendo muy bien, decís. Yo sé que la vida es, a veces tiene sus partes que son de sufrimiento, de alegría y todo, pero todo es una experiencia zen, ¿no? Ok, No puede haber, y Haku Inekaku decía, no puede haber hielo si no hay agua. No puede haber budeidad si no hay un hombre. genial. Entonces, esta luminosidad está en todos. Está en vos, en todas las personas. Es cuestión de practicar, sentirse y buscar, ¿no? Sin tanta maraña, ¿no? Sin tanta especificación. Nosotros en el Zen sí tenemos koan todos, pero no importa mucho los sutras, no importa mucho los textos. O sea, importa la experiencia, importa lo que vos has adquirido durante años. Y, Si querés transformarlo, y ponerlas en si querés práctica. transformar, claro, 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 porque
La vida es como una práctica, Rinzai. Yo me puedo equivocar, todos podemos equivocarnos en la vida, pero también podemos reconocer que nos equivocamos. Entonces ya, incluso ya ese hecho de compasión a nosotros mismos nos hace trabajar de que la persona sí está adquiriendo un potencial sin ser cenista, ¿eh? Mm. Pero qué mejor ser cenista también. Qué mejor tener una práctica donde él pueda aclarar ciertas dudas, ¿no? Entonces tu Claudio, vida es un cuento. ok, Sí, para ir cerrando que nos queda poco tiempo, hablamos sobre prácticas simples que uno puede llevar a sí. cabo durante la vida cotidiana, esto de cómo hacen las tareas el albañil o un artista que está solamente enfocado en su obra de arte, practicar Sí, la sí. presencia, ¿no? Practicar la presencia, eso ya es un montón, estar en el presente, hacer una tarea estando Sí. presente y ahí es como cuando sentimos que algo adentro interno se va moviendo amorosamente, ¿no? Cuando hacemos algo presente Ujú. y con enfoque, el amor sale automáticamente, porque está en nuestra Sí, esencia. sí, sí. Cuando nos permitimos eh, hacer algo con presencia, yo lo llamo presencia, ¿no? Esto de estar en el aquí y en el ahora, haciendo algo en particular. Y eso es una práctica sanadora también, ya en sí. Sí, sí, yo lo que quiero decir, para que voy a poner bien acá, que el Zen no es en la vida cotidiana, ¿sí? Este es el que dicen, este tiene el sabor del Zen, pero tener el sabor del Zen es que un individuo está teniendo una experiencia, pero una experiencia despierta y viva en un momento determinado. El Zen es un poco alusivo en la medida que podemos decir, este árbol, que tiene el nombre de árbol por simbología, en realidad no es el árbol, sino que el nombre representa al árbol. Es mucho más profundo. El árbol tiene ramas, hojas, raíz, tronco, carcasa. Todo ese complemento, si nosotros día a día empezamos a verlo como algo de revelación, ¿no? Y centrados, podemos decir que sí, estamos practicando Zen de una forma más de atención. Genial. El humano por lo general trabaja por símbolos, por identificaciones y está bien porque hay que dar identificaciones, pero el corazón es mucho más grande y a veces nosotros tapamos el corazón por solo hechos y símbolos. Lo que hace el Zen es cortar con un machetazo esa simbología que generalmente la llevamos como un yo, como un ego, y a veces nosotros tenemos que ser un poco más compasivos con la gente, ¿no? Porque en el mundo que estamos no se ve muy compasivo, se ve como más frío. Hostil. La persona que más hostil, más frío, sí. Sí, Bien, a veces es bueno, mejor. genial. Claudio, Bueno, estamos Diana, ya, grabá esto nomás, sí, subilo estamos nomás, acá grabalo. cerrando, nos quedamos con poquito tiempo. Decinos, ¿cómo se llama tu espacio Zen? ¿Dónde te podemos encontrar? Es Udon G Zen y me pueden encontrar en el Centro Zen en Paunero y Sargento Cabral. Bueno, me pueden escribir y bueno, ahí tendremos las terapias Zen, donde doy indicaciones terapéuticas sobre el Zen. Y bueno, generalmente me gusta trabajar con personas. Sé que este año voy a dar bastantes retiros de Zen y espero que puedan venir los que quieran venir, están invitados a conocer el Zen y son Sasenkais, digamos, retiros cortos donde se medita
bastante tiempo y se entiende el sabor del Zen. ¿Vas a realizar este año? Sí, este año voy a estar en contacto mucho con el Zen Rinzai y sobre todo con la gente que es laica, que por ahí hay 5 formas de practicar el Zen. Yo estoy en las 3 primeras, que es hasta Maestro Zen, que es donde la persona puede practicar en su casa, puede practicar en un dojo o puede realmente aspirar a realmente ser un zenista, como decimos nosotros. Entonces las otras 2 pertenecen a ser monástico, ¿no? A directamente ya dedicarse Claro. a monje o lo que sea. Entonces te puedo transmitir hasta ahí y, y sí, transmito Zen. Desde lo que sé, transmito budismo Zen. Así que bueno, pueden venir, practicar, no hay drama, es ¿Haces cuestión de que cada uno... hoy en día, en la actualidad, estás haciendo encuentros de Zazen grupales o solamente terapias individuales? En este momento estoy dando terapias individuales y estaría comenzando dentro de 2 semanas a hacer ya Sasenkais, que son introducciones al budismo. Si tu centro está dispuesto a armar un Sasenkai, yo estoy dispuesto a ir y practicar con ustedes y enseñar lo que es el sabor del Zen. El Zen, como les digo, no está alejado de la vida cotidiana, sino que te atrae a la vida cotidiana. ¿Eh? No es que te va a separar de la... podemos estar transitando ciertos problemas, ciertas cosas que se pueden solucionar, pero siempre hay que mirarse con compasión, ¿viste? Un Shingaku, o sea, hay que mirarse del Kokoro, como dice Kokoro es corazón, el Mm. Kokoro hay que mirar y a ver qué necesito cambiar, qué necesito hacer. Y el Kokoro, que es aquel que golpea como un bombo o como un bombo legüero acá, el corazón, él a veces te avisa que hay algo que hay que cambiar, hay que solucionar y hay que cortar como un hachazo, Ujú. hay que cortar Bien, como un hachazo. Así bueno, que el único que te avisa siempre va a ser el corazón. bien. Corazón-mente. Cuando el corazón-mente están unidos, ahí podemos saber que hay algo que nos está faltando o vamos bien. Mm. Pero bueno, ahí Gracias, estaríamos viendo gracias, qué es el gracias, Zen. gracias. Me encantó, buenísimo, hermosa la propuesta. Espero que les hayan gustado. Si tienen preguntas, nos pueden escribir, nos pueden preguntar al privado. Y espero que esto sea el comienzo de algo hermoso y grande. Y bendiciones, Claudio. Muchas gracias. Gracias, gracias. Espero Bendición, perdón. verte pronto en otro encuentro y que se siga expandiendo esta sabiduría del Zen. Expandamos, sí. Que se expanda nomás, no hay que tener nada acá. Ah. Muchas Bueno, la gracias. próxima, unos cuentos Zen para la vida. ¿Tenés alguna frase, algo que nos quede ahí tipo resonando y que vayamos saboreando el día de hoy? Tipo como un koan. Un koan. Bueno, podemos decir cuál es el sabor del pino. ¿Cuál es el sabor del pino antes que yo lo hubiera olido? ¿El Mm, sabor o el olor? Interesante, ¿no? Perdón, el olor. Me estaba cruzando con otro koan porque hay otro que es hermoso, pero podríamos empezar por este. ¿Cuál es el olor del pino antes que yo lo hubiera olido? Es como que, veo, ojo, es interesante el koan porque es bastante como cerrado, un koan bastante bastante como para quebrar, digamos. Pero podemos pensar eso. También podríamos pensar. No, no, pero ese podemos comenzar con ese si querés. ¿Cuál es el olor Yo la del próxima. pino antes de haberlo olido? Nos quedamos con eso. Ese es muy lindo, es de un maestro Zen, que a mí me gusta. Y también podemos utilizar este. eh,
¿Quién soy yo? Bueno, ese es más famoso. ¿Mm? Es famoso. Digamos para bebé, para un bebé. Ajá, Pero, ¿quién soy yo? Sí, sí, lo podemos ver. Para los occidentales ese Koan va bien, porque bien, generalmente somos muy dualistas, ¿viste? bien, Seguimos siendo y vamos a seguir siendo dualistas. Pero a veces la pregunta es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Básicamente te voy a decir, bueno, sí, sos vos. Pero por un decir, a veces hay koan como que son como más, sin decir la palabra de Haku, venenosos, ¿no? Pero son haiku, son koan que atacan, ¿viste? Directamente al centro, ¿no? directos, Entonces, son más directos y es como, no, no quiero decir la palabra agresivos, pero son como más intuitivos, ¿no? Como el que primero. Así que se puede trabajar tranquilamente. Yo la próxima traigo otra genial, y muy vamos bien, trabajando, pero hay que trabajar con algunos cuentos, con algunas reflexiones para poder comenzar con algo más sólido, ¿no? Digamos, con genial. algo más sólido. Bueno, nos Así quedamos que, acá mucho o muy poco por hoy, según como lo vean. Me quedo con ganas de más, de escuchar algún cuento, pero bueno, podemos hacer algo después por Instagram, eh, en vivo, para que puedan conocer más de esta hermosa práctica. Así que muchas, muchas gracias, gracias por acompañar, por estar. Hasta la próxima. hasta la próxima. Gracias.